Amigos y amigas y hermanos, Dios le bendiga de una manera especial en este día, te guarde y te proteja y te salve. Amén. Hoy traigo una meditación de esta preciosa palabra, y esta meditación o reflexión de la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice de esta manera, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Amén. Gracias te doy, Señor Jesús, por esta palabra que termino de leer, Señor Jesús, en este día. Y quiero transmitir, quiero compartir esta palabra con toda la audiencia, Señor Jesús, que han de ver esta prédica, que han de escuchar esta palabra y que has de edificar, Señor, por esta palabra, vidas, familias, hogares, matrimonios, Señor Jesús. Sobre todo te pido que traigas, Señor, la paz y la salvación en los hogares y familias. Señor Jesús, gracias te doy por esta palabra. Amén y amén. Como siempre, es un privilegio y es para mí una oportunidad poder otra vez estar con ustedes compartiendo y transmitiendo las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que quiere decir evangelio. Amén. Y en esta tarde traigo un tema que lleva por título: Dios no quiere que fracases. Amén. ¿Por qué? Porque en este versículo donde he tomado, donde yo en este día he abordado, o donde he hecho como encabezado para traer este mensaje, está hablando de que la iglesia debe de esperar en estas promesas de la palabra de Dios. Amén. Entonces, al ser promesas, recuerde, amado hermano y hermana, amigo y amiga, que Dios es un Dios de promesas, y las promesas están en esta santa Biblia. Lo que Dios cumple, lo que Dios promete, Él cumple. Y lo que Dios promete, Él siempre va a cumplir, porque Él está comprometido por su palabra. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió, Él lo ha cumplido. Todo lo que hoy usted está viendo en este mundo, lo que está pasando, son cumplimientos de esta santa Biblia. Quiero decirle a usted, entonces, ¿cómo vamos a hacer para no fracasar? Bueno, es sencilla la cosa. Son cosas sencillas que a veces nosotros nos frustramos y nos desesperamos, pero aquí es esperar al tiempo de Dios, esperar en la voluntad de Dios, porque este mensaje fue dado especialmente de parte de Jesucristo y es para sus discípulos. Y la Biblia sobresale en este pasaje bíblico que he leído. Hay un tema que dice en mi Biblia, Reina Valera 1960, el afán y la ansiedad. O sea, Jesús conoce los corazones y conoce el futuro de cada ser humano, lo que va a atravesar, que va a estar desesperado, angustiado, afligido por cosas que no puede tener. Y la definición aquí, lo que sale en esta palabra, es la primera palabra que encontramos en el capítulo 6 y en el versículo 24 de Mateo, es el afán y la ansiedad. Y el Señor Jesús dijo: no os afanéis por vuestra vida, ni qué vas a comer, ni qué vas a vestir, ni qué vas a beber. Dice: no te afanéis por estas cosas, porque cada día trae su propio afán. Eso es lo que el Señor Jesús enseña en este pasaje bíblico. O sea, que los afanes de nuestra vida, queriendo obtener o llegar a ser parte de nosotros de algo que necesitamos, nos va quizás a hacer alejar de este precioso plan de salvación y de sus promesas. Por eso Él dice que no debemos de afanarnos. Afanes es un término, la definición de afanes es un término que usamos para indicar el deseo ferviente que alguien experimenta con respecto a alguien. En este caso puede ser una mujer cristiana que está soltera y está viuda,
o puede ser viceversa, de un hombre que está soltero o está viudo, que ellos pueden casarse. Dice, porque de alguien puede ser que esté, amén, enamorado, puede ser que esté sola, y la aflicción o la afán de su vida, porque aquí dice, no os afanéis por vuestra vida. Puede ser que eso le vaya a llevar que a esta mujer o a este hombre que hacer las cosas antes del tiempo de Dios. En Eclesiastés capítulo 3 dice la Biblia que todas las cosas debajo del cielo, debajo del sol, tienen su hora, tienen tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de abstenerse, de abrazar. O sea, todo tiene un tiempo. Por eso el Señor Jesús nos da un consejo que nosotros no podemos hacer como la gente que no conoce a Dios. O sea, comenzar a afanarnos tanto. Yo conocí a un cristiano de la iglesia donde yo me congrego hoy. Yo en ese tiempo no era cristiano. Yo en ese tiempo trabajaba en un negocio donde se vendía material para construcción, y llegaba un hermano ahí a comprar el material. Él estaba muy entregado a la obra, al trabajo, al servicio a Dios, y él llegaba a comprar el material después de salir de su trabajo para trabajar en la casa de oración donde se estaba arreglando, se estaba construyendo, porque habían comprado la iglesia una casa que estaba abandonada, que había sido una discoteca. Entonces ahora estaban trabajando para remodelar, reconstruir, hacer una iglesia donde se pueda alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este hermano llegaba todas las semanas después de las 5 de la tarde, que él salía del trabajo de su compañía, y pasaba donde yo trabajaba a comprar material para hacer el rufo, para arreglar las paredes. Y este hombre estaba entregado completamente a Dios, estaba entregado a lo que él había creído, a Jesucristo. Pero lamentablemente comenzó a afanarse, a dejarse llevar por los afanes de esta vida, de este mundo. Y lamentablemente el afán de él puede llegar a tener una casa. Y la Biblia hace una promesa en el capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas que usted y yo necesitamos, dice que van a ser añadidas por nuestro Dios, que es Jesucristo. El problema aquí era que el hermano comenzó a afanarse en tener una casa antes del tiempo de Dios. Y sabe lo que pasó cuando yo llegué a esa iglesia donde el hermano se congregaba. Él ya no estaba, porque él compró una casa y después tuvo que pagar el mortgage de esa casa al banco y no le alcanzaba el dinero. Entonces tuvo que tener 2 trabajos y ahora ya no está en el evangelio. Se destruyó su esposa, se destruyeron sus hijos. Él está destruido. ¿Por qué? Por los afanes de la vida del ser humano. O sea, todo esto está bien, tener buenos planes, tener propósitos, tener deseos de todo esto, pero tenemos que esperar en Dios. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia. Amén. En el libro de los Romanos, el reino de Dios quiere decir, nos da la definición en Romanos 14, 17, dice: porque el reino de Dios no es comida, bebida, sino justicia, paz en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. O sea, una mujer cristiana, un hombre cristiano. Estoy ahorita transmitiendo hasta la iglesia cristiana, a una iglesia que ha sido bautizada en el nombre de Jesús, creyendo esta palabra. A ellos es este mensaje directamente, que debemos, que dice, estar llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que el reino de Dios es Cristo en el corazón de una mujer cristiana, en el corazón de un hombre cristiano. Al no estar Jesucristo en el primer lugar, al dejarnos llevar por los afanes del mundo,
Ahí es donde viene el fracaso, y así fracasó este hermano. Amén. Entonces he dicho que el reino de los cielos es Cristo en el corazón de un hombre, una mujer cristiana. Hay dos palabras que sobresalen en este mensaje o en este texto. Recuérdese, hermana cristiana, hermano cristiano, es importante leer la Biblia. Es importante escudriñar. No es suficiente que usted abra la Biblia y lo lea por arriba así la palabra de Dios. No, la palabra de Dios se tiene que profundizar. Escudriñar es más que leer. Yo le aconsejo que usted compre un diccionario bíblico. Compre una Biblia de estudio. ¿Para qué? Para que usted pueda entender en este pasaje bíblico. Muchos de los cristianos sabemos este versículo de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os vendrán por añadidura. Lo sabemos, pero lamentable no sabemos por qué se escribió este texto. Hemos llegado a entender por la palabra de Dios y por escudriñar que donde hay un texto debe haber un contexto. Al no llegar al contexto, va a haber un pretexto. Y esa es la razón por la cual, para que escribiera este texto, Jesús le trajo un consejo a sus discípulos diciendo: van ustedes a tener ansiedad en su corazón, va a haber afanes en su corazón, pero Dios dice: no os afanéis por vuestra vida. La ansiedad, de acuerdo a una universidad que hizo esta investigación, y esto está en la Biblia, esto está escrito en la palabra de Dios. La ansiedad dice que viene por consecuencias, afecta, ¿sabe por qué? La razón. Hay hasta muchos cristianos y cristianas enfermas y lamentable no saben por qué. Y hasta pueden decir: Dios no es poderoso para que sane. Sí, el Señor Jesús es poderoso para sanar. Lo que pasa es que nosotros dejamos que los afanes de este mundo, los afanes de la vida nos alejen de las promesas de Dios. Y dice que de los afanes de la vida también produce una ansiedad. Y dice que la ansiedad afecta a la salud y a otros. Y dice que causa estrés, haciendo no solo afecta a los órganos tan obvios como el cerebro o el corazón, sino también al vaso, incluso a las células sanguíneas, con el fin de distribuir más oxígeno en el cuerpo ante una situación de estrés. Eso es lo que causa la aflicción a una mujer cristiana, a un hombre cristiano, a una persona porque se afana tanto en su vida. Por eso Jesús dijo: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a vestirte mañana? ¿Qué vas a beber mañana? No. Jesús dice en el Evangelio de Juan, de Mateo 6:33, los versículos antes, el 28, 27, del 24, dice: las aves no trabajan, las aves no guardan granero, las aves, dice, no están preocupadas por el mañana, pero sin embargo vuestro Dios os alimenta, tiene cuidados de ellas. Y él dice: Salomón con toda su gloria no se vistió mejor que estas aves. Dice: hombres de poca fe, ¿por qué os afanáis a este mundo? Y está bien, yo no estoy en contra, amados hermanos y hermanas cristianas, iglesia de Jesucristo, amigos y amigas. No estoy en contra de ser gente de visión, gente de metas, gente de propósito. Esto está bien. Dios mismo dice que debemos de trabajar, que debemos de ser buenos administradores del tiempo, de las finanzas. Todo esto está bien. Lo que está mal es que muchas de las veces nos afanamos tanto. ¿Qué va a ser para mañana? ¿Qué va a ser para mi vejez? En este tiempo del COVID-19, del coronavirus, muchos cristianos se fueron. Ya no están vivos aquí.
¿Y qué pasó con esos ahorros que tenían? Pensando quizás igual que usted, igual que yo, para mi vejez, cuando yo esté viejo. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de usted y de mí. La Biblia dice que el rey David pudo decir: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tenemos la palabra de Dios. Está bien pensar en tener un ahorro. Está bien pensar en tener una casa. Está bien si usted tiene el deseo o el propósito de casarse. Todo esto está bien. Lo que no está bien es que dar más prioridad a los afanes de esta vida y dejar la palabra de Dios. Hace poco tiempo, en una iglesia del nombre de Jesús, una joven, y no era una niña, era una joven toda madura, una joven de todos sus años, como 25 años, comenzó a dejarse guiar, a dejarse dominar por los afanes de su vida, los afanes de este mundo. Y se enamoró de un compañero de su universidad, lo trajo a la iglesia donde nos congregábamos. Y ya después andaba escondida, enamorada de ella, escondido. Llegaron a casarse, de su mamá, del pastor, pensando que hacían un daño a su mamá y a su pastor. No, porque la mamá está para dar buenos consejos, el pastor está para ayudarnos, darnos buenos consejos, a no salirnos del redil de las ovejas de Jesucristo. ¿Sabe dónde está ahora? Tirada en el mundo, peligrando su salvación. El marido con el cual ella se casó, como ni un año duraron, se fue para la casa de su mamá. Ahora se casó con otra mujer. Ella hasta puso en las redes sociales, subió que ya se casó con otra mujer. Y ahora ella tirada ya en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque nos dejamos guiar. Nos dejamos que los afanes de nuestra vida gobiernen sobre nosotros. Y dejamos estas promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amigo que no conoces la palabra de Dios, amiga que no conoces la palabra de Dios, mujer que no conoces esta palabra bendita de Dios, varón que no conoces esta bendita palabra de Dios. Yo quiero decirte que a lo mejor tu familia se está destruyendo y es causas o consecuencias de los afanes de este mundo. Quizás estás tan afanado en tu trabajo y descuidas a tu esposa, descuidas a tus hijos. Sabes que hay muchas familias por esta afanes hoy, consecuencias de sus afanes de la vida, están destruidos matrimonios. Y yo no quiero que tu familia se siga destruyendo. Quiero terminar diciendo que la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os vendrán por añadidura. En el nombre de Jesús de Nazaret te motivo que busques a Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesús te bendiga y te guarde en este día.